Bienvenido a mi espacio, suscríbete y agradece por acompañarme. Prepárate para una nueva historia llena de misterios. Lian despertó con la garganta áspera, un zumbido persistente en su oído izquierdo que parecía no cesar. El aire estaba cargado con un aroma espeso, un dulzor peculiar que se adhería a su lengua como una pegajosa niebla. Parpadeó varias veces, tratando de enfocar su vista entre las sombras que lo rodeaban. Los árboles altos parecían abrazar la luz, sus ramas torcidas como serpientes dormidas. El cielo, fragmentado por hojas gigantes, goteaba pequeñas perlas de rocío que brillaban con un resplandor extraño. Intentó levantarse, pero un dolor agudo lo inmovilizó. Miró sus heridas, los cortes en su pecho parecían haber sido mal cerrados, con fibras de raíces entrelazadas de manera improvisada. La piel alrededor de ellos estaba oscura y cada respiración le quemaba por dentro. Recordó, de forma borrosa, haber escapado de un ataque en las cavernas del este, huyendo de mercenarios que lo perseguían por descubrir secretos prohibidos. Un crujido leve lo hizo detenerse, conteniendo el aliento. Sintió una presencia antes de verla, un sutil perfume a flores secas y humedad del bosque que se coló por entre la niebla. Entre los árboles desgastados, apareció una figura alta envuelta en un manto de plumas iridescentes que danzaban como si tuvieran vida propia. Lian intentó hablar, pero la mujer levantó una mano, haciéndolo callar sin emitir una sola palabra. Dio un paso hacia él, su rostro apareciendo entre las sombras con una mezcla de belleza y misterio. Sus ojos eran tan profundos como un océano tormentoso, las pestañas doradas y una cicatriz surcaba su ceja izquierda, cruzando hasta su oreja puntiaguda. La extraña se agachó junto a él, sus plumas tocando su piel con un frío que lo hizo estremecer. Lian sintió como si algo tibio, casi maternal, lo rodeara mientras sus heridas parecían cicatrizar bajo su contacto. «Estás herido, humano», susurró con una voz suave, casi inaudible. Lian dudó si estaba oyendo o imaginando. «Déjame curarte». Con dedos largos, cubiertos de escamas brillantes, tocó una de sus heridas. El contacto era frío, pero el calor debajo de su piel comenzó a aumentar, un calor suave que parecía reconfortante, sin que pudiera evitarlo. ¿Quién eres?», logró preguntar, su voz temblorosa. Ella no respondió de inmediato. Sus ojos, ahora brillando con destellos verdes, se clavaron en los suyos, buscando algo que Lian no entendía. Fue entonces cuando comprendió lo que ella era. Su respiración se sincronizó con la suya, como si compartieran un vínculo que atravesaba todo el silencio de la noche. Finalmente, retiró la mano, pero antes de que pudiera hablar, la mujer se acercó más, revelando grietas doradas en su cuello, como si su piel fuera parte de algo vivo y cambiante. «No confío en nadie», dijo ella, su voz grave. «Solo en ti». Las palabras fueron como un susurro que se asentó en su pecho, haciéndolo sentir un extraño confort. El viento agitó las copas de los árboles, y el manto de plumas que la mujer llevaba susurró promesas incomprensibles. Ella levantó la vista, como si detectara algo oculto entre las sombras, y luego se recostó a su lado, protegiéndolo con su cuerpo esbelto. Lian quería decir algo más, pero el cansancio lo venció, y antes de perder el sentido, sintió sus labios suaves posarse sobre su herida. Un delicado beso que parecía sellar su destino, un pacto de vida y muerte. La selva permaneció en silencio, como si contuviera el aliento. Las estrellas brillaban tímidamente sobre ellos, testigos de una unión no pedida pero inevitable. Cuando despertó, sintió una gota tibia caer sobre su pecho. Abrió los ojos y vio a Nara, la mujer del bosque, inclinada sobre él, con los cabellos flotando como sombras entre las vendas que cubrían su torso. Sus manos ahora firmes, recorrían cuidadosamente las cicatrices en su piel, disipando la fiebre y dando nueva vida a cada una de sus heridas. Nara lo miraba con unos ojos llenos de un brillo triste, como si tuviera miedo de que él se fuera y la dejara sola, nuevamente, en su lucha contra un mundo que la había marcado. «No hables aún», dijo ella, su voz temblando. Sus dedos recorrieron su abdomen,
donde las raíces que lo mantenían unido se iban disolviendo, dejando cicatrices que ardían con una extraña mezcla de alivio y dolor profundo. Lian, a pesar del sudor que empapaba su frente, sintió algo despertar dentro de él, un temblor que lo hizo dudar. ¿Qué me haces?, preguntó, su voz quebrada. Nara suspiró, como si esas palabras llevaran el peso de años de secretos. Se inclinó sobre él, su rostro tan cerca que Lian pudo sentir el calor de su aliento, que olía a tierra y madera. Te devuelvo lo que la muerte te quitó, murmuró, en mi pueblo, quien sana una herida, hereda una marca. Un vínculo que no se puede romper. Yo te he marcado, Lian. Sintió el roce de su lengua detrás de su oído, donde el pulso latía como un tambor antiguo. El estremecimiento lo recorrió entero, y su mano temblorosa tocó su nuca, buscando en ella algo de su calor, su vida. Nara se apartó un poco, dejando que Lian pudiera ver la sonrisa que había ocultado tanto tiempo. La tocó suavemente en los labios, como si quisiera dejar una huella permanente. Porque eres el único que no huye cuando me mira, explicó, porque tu sangre no me teme, y yo ya estoy cansada de temerle a todo. Un rugido distante cortó la tensión del momento. Nara se volvió rápidamente, sus ojos ahora brillando con una intensidad peligrosa. Sin pensarlo, se lanzó sobre él, cubriéndolo con su cuerpo y envolviéndolo en su manto. La protección era firme, segura. No dejaré que nada te toque esta noche, dijo con voz tensa, mientras su cuerpo se mantenía firme contra el suyo, como un escudo vivo. Lian cerró los ojos, sintiendo como el miedo se desvanecía, reemplazado por una certeza de que, por primera vez, alguien lucharía junto a él, sin importar lo que viniera. El dolor de sus heridas recientes ardía bajo la piel, pero la marca que la guerrera le había dejado parecía arder aún más, como si presintiera el filo de la muerte acercándose para rasgar su carne una vez más. Desde las sombras del bosque, emergieron tres figuras. Llevaban capas hechas de pieles de criaturas salvajes, con máscaras de metal rojizo que cubrían sus rostros. Respiraban con un sonido rasposo, como serpientes que silbaban con furia. Cada uno llevaba una lanza corta, con una punta de hueso brillante que relucía bajo la luz tenue de la tormenta. Uno de ellos olfateó el aire, sus ojos fijos en Lian primero, recorriéndolo con desprecio. Luego, se fijaron en Isana, quien no se movía, excepto por la vibración de su manto de plumas que aún parecía tener vida propia. Entregamos al hombre, viuda, gruñó el líder, su voz retumbando a través del filtro que distorsionaba su habla. Hoy no queremos tu sangre, aunque más de uno pagaría por tu cabeza. Si entregas al humano, podremos fingir que nunca exististe. Isana no respondió con palabras. Se erguió lentamente, dejando que cada pluma de su manto se expandiera, como si fueran garras letales. Con una mano que minutos antes había tocado suavemente la piel de Lian, se cerró sobre algo invisible en el aire. Cuando la abrió, una garra translúcida, nacida de su propia energía, emergió de su palma. El líder soltó una breve risa, ahogada por el silbido de su máscara. No vas a protegerlo de nosotros, viuda, dijo. Tú temes más que nadie. Siempre temes. Isana avanzó un paso, la lluvia dibujando líneas que arrastraban el arte tribal de su piel hasta su cuello. Sus labios se separaron levemente, dejando ver sus dientes afilados, como los de una depredadora. Temía, murmuró, ahora no. Sin más, se lanzó hacia ellos. El primer cazador levantó su lanza para detenerla, pero Isana se deslizó como humo entre sus brazos. La garra que había nacido de su palma cortó el aire y luego atravesó la garganta del hombre. Tan rápido que ni siquiera hubo tiempo para un grito, solo un chorro oscuro que fue devorado por la tormenta. Lian apenas podía creer lo que veía. Su respiración, descontrolada, seguía el ritmo frenético de cada movimiento de la viuda. Ella giraba y se arqueaba. Sus plumas barrían el rostro del segundo enemigo, cegándolo por un momento. Un chasquido seco resonó, y su pierna se clavó en el vientre del cazador, quebrándole la columna con una precisión letal.
El último de los cazadores se volvió hacia Lian, viendo al más débil de los dos como su presa más fácil. Corrió hacia él, lanza al frente, gritando una maldición. Lian sintió la adrenalina invadir su cuerpo, tragando su miedo. Se levantó tambaleando, tomó una piedra del suelo y la lanzó con toda la furia contenida. La roca golpeó al atacante en la cabeza, desestabilizándolo, justo lo necesario para que Isana lo alcanzara desde atrás. Con un rugido que parecía nacer de cada cicatriz en su cuerpo, la viuda hundió su garra en la base del cráneo del hombre, separándole la máscara de su rostro. Un gorgoteo ahogado se perdió entre la lluvia, y el cuerpo cayó de rodillas antes de desplomarse de lado, vencido. Isana se volvió hacia Lian. Su pecho subía y bajaba como un fuelle roto, sangre de ella y de sus enemigos manchaba su cuello y labios. Caminó hasta él, sin apartar la mirada, y cada paso parecía preguntarle en silencio, ¿sigues aquí? ¿Sigues respirando? ¿Sigues siendo mío? Lian, sin pensarlo, abrió los brazos. Ella se dejó caer sobre su pecho, empapada y temblorosa. No temblaba de miedo, sino por algo más profundo, una necesidad insaciable que surgía ahora que la lucha había callado las voces externas. «Quédate conmigo», susurró. «No dejes que nadie te toque». Lian, sintiendo el calor de su cuerpo contra el suyo, supo que daría su vida sin dudarlo. Por primera vez en mucho tiempo, ya no le temía a nada. La tormenta arrastró consigo la sangre, pero dejó un aroma metálico impregnado en la piel de Lian y en las plumas que aún colgaban del manto de Isana. El claro estaba sembrado de huellas profundas, cuerpos devorados por el musgo y charcos oscuros que se fusionaban con la tierra como si nunca hubieran existido. Isana se apartó de su pecho con un leve gruñido. Estaba empapada, respirando como una bestia que aún sentía el filo de la presa en sus colmillos. Sus ojos recorrieron cada centímetro de Lian, buscando alguna nueva herida, alguna grieta que hubiera pasado por alto. Sus dedos se deslizaron por su cuello, su pecho, sus costillas, deteniéndose donde la marca que ella misma había dejado ardía con un leve resplandor. «No te han tocado», murmuró casi ronca, como si necesitara escucharlo en voz alta para creérselo. Lian negó con la cabeza, sujetando su muñeca con suavidad, sintiendo la tensión que aún vibraba en sus tendones. Fuera, entre los árboles, los ecos de los aullidos rasgaban la noche. Isana levantó el rostro, olfateando el aire húmedo que estaba cargado de vida y muerte. Supo que la pelea apenas comenzaba. «Debemos movernos», dijo. «Pronto llegarán más. Eres la presa que todos quieren arrancarme». Lian la observó. Su piel, antes tan fría, ardía ahora como brasas vivas bajo la lluvia que no lograba apagarla. Sintió un deseo primitivo de sostenerla, calmar cada latido violento que retumbaba en su interior. «No te dejaré sola», respondió, firme, como si su voz fuera suficiente para sellar el destino de ambos. Isana soltó una risa breve, áspera, sin alegría, pero sincera. Se inclinó sobre su oído, rozando su mejilla con sus labios húmedos. «Entonces prepárate para sangrar junto a mí», susurró. La tomó de la mano y lo obligó a incorporarse. Lian sintió que cada músculo protestaba, que cada vieja herida gritaba en su carne, pero el calor de Isana, su cercanía, era un fuego que anulaba todo dolor. Atravesaron el claro bajo un muro de lluvia caliente, rodeados por murmullos que se escondían entre los troncos retorcidos y ramas gruesas como muros de piedra. En un punto, Isana se detuvo. Lo dejó contra un árbol enorme, cuyos nudos parecían ojos dormidos. Sus dedos recorrieron su mandíbula y el pulgar rozó sus labios agrietados. «Quédate quieto», ordenó. «No dejes que vean tu miedo. Voy a abrir un camino». Sin esperar respuesta, se giró hacia la oscuridad. Sus plumas se erizaron todas al mismo tiempo, formando un halo de luz espectral que atravesaba la cortina de lluvia. Lian contuvo la respiración, viendo cómo de su espalda brotaban filamentos translúcidos, como raíces vivas que danzaban alrededor de ella, creando un lenguaje imposible de descifrar para cualquier humano.
Una figura apareció entre la maleza, reptando como una sombra líquida. Sus ojos, reflejando la poca luz que quedaba, se fijaron en Isana y soltaron un gruñido que hizo vibrar el suelo. Era más grande que cualquier hombre, cubierto de escamas pálidas y con un espinazo que despedía vapor con cada exhalación. Un sabueso carnicero, una de las bestias que solían liberar para rastrear presas valiosas. Isana no se movió, dejó que la criatura olfateara el aire a su alrededor como un tiburón curioso. Entonces, de repente, estalló en movimiento, tan rápido que Lian casi no lo vio. Sus filamentos se enroscaron alrededor del cuello de la bestia, tensándose como látigos, levantándola del suelo con un crujido nauseabundo. Un espasmo, un gemido ahogado, y todo terminó. El cuerpo inerte de la criatura cayó cerca de Lian, salpicándolo con sangre viscosa que se mezcló con la lluvia. Isana volvió hacia él, gotas de sangre en las pestañas, en la comisura de los labios, y una calma extraña flotando en su respiración. Se acercó, tan cerca que Lian pudo oler la furia y la ternura que se mezclaban en su piel húmeda. No quiero seguir huyendo, murmuró. Quédate aquí conmigo. Quédate, aunque signifique matar a todo lo que respire y ose buscarnos. Lian sintió como la tormenta ya no era una amenaza, sino un testigo. Levantó la mano, la posó en la nuca de Isana y la atrajo hacia él, fundiendo sus bocas en un beso que no era suave ni educado. Era la promesa de todo lo que estaban dispuestos a defender con dientes y garras. Bajo la lluvia, en medio de un bosque que devoraba a los traidores y cobardes, sus cuerpos se unieron en un abrazo desesperado, celebrando que aún respiraban, celebrando que ya no temían. Nada ni nadie pudo perturbar su tranquilidad. La lluvia cesó al amanecer, como si el bosque, satisfecho por la sangre derramada, decidiera conceder un respiro a los dos fugitivos que se habían refugiado bajo un dosel de ramas vivas. Lian abrió los ojos, envuelto en el cálido aroma de Zaida. Su respiración era pausada, el peso de su cuerpo rendido sobre el de él, mientras sus plumas húmedas formaban una manta que ni el frío ni el miedo podían atravesar. Por un instante, Lian casi olvidó dónde se encontraba. Sus dedos se perdieron entre la maraña de cabellos oscuros que caían sobre su frente, tocando la piel delicada detrás de la oreja de Zaida, donde el pulso de su vida temblaba como una confesión muda. Ella, medio dormida, dejó escapar un murmullo bajo, más animal que humano, un ronroneo que vibró en el estómago de Lian. No te muevas, humano, murmuró sin abrir los ojos por completo, su voz rasposa como la noche que acababan de sobrevivir. Si te apartas ahora, te ato a este árbol y dejo que el bosque te devore, para que nunca puedas huir de mí. Lian soltó una risa sorda, sintiendo como ese sonido, tan extraño en su garganta tras tanto miedo, llenaba el espacio entre ellos con una paz brutal. No pienso irme a ningún lado. Tienes que creerlo. Zaida abrió los ojos y lo miró como si desnudara cada mentira, cada duda, cada vida anterior. Ladeó la cabeza, acercó su boca al cuello de él, respiró profundamente su aroma, hundiendo la nariz hasta que su lengua rozó la cicatriz en su clavícula. Ahora hueles a mí, dijo satisfecha. Entonces sí, podré matarlos a todos si vienen por ti. Lian la sujetó por la cintura, sintiendo cada músculo vivo, cada estremecimiento que recorría su cuerpo cuando sus manos subían y bajaban, memorizando la forma de sus caderas bajo la maraña de plumas que apenas cubría su desnudez húmeda. Sus bocas se encontraron de nuevo, no con la urgencia de la batalla, sino con una necesidad más oscura y lenta, como si cada beso costara un pedazo de cordura. Cuando se separaron, ambos respiraban como si hubieran corrido kilómetros sin detenerse. Zaida se apartó apenas lo necesario para observarlo entero, sus pupilas dilatadas llenas de un brillo salvaje. Se levantó, con movimientos fluidos, y su manto se abrió como alas a medio despegar. Ven, tenemos que movernos antes de que el sol traiga más carroñeros. Y no confíes en la calma. Esta selva ama a los traidores y alimenta a las bestias con los valientes que se confían demasiado rápido. Lian se levantó, sintiendo cómo la fuerza regresaba a sus piernas.
Las cicatrices que Zaida le había dejado ardían con cada respiración profunda, recordándole que su vida ahora era un hilo atado a los colmillos de esa mujer que no temía matar ni morir por él. Caminaron entre raíces que se abrían a su paso, como si el bosque mismo se plegara ante Zaida. Ella olfateaba el aire, escuchaba vibraciones que Lian apenas percibía, y de vez en cuando se detenía para rozar con la punta de sus garras algún tronco que parecía susurrar secretos a su oído. De repente, se detuvo frente a una grieta profunda en el suelo, una hendidura que respiraba vapor caliente y terroso. Se giró hacia Lian, colocó ambas manos en su pecho y lo empujó con delicadeza hacia el borde. Baja. Este refugio solo obedece a los míos. Si te dejo afuera, morirás antes de que el primer pájaro cante. Si te dejo dentro conmigo, vivirás o morirás a mi lado. Lian la sostuvo por la nuca, acercó su frente a la de ella, respiró su promesa sin miedo. No sé a qué vine a este planeta, Zaida, pero sé por qué quiero quedarme. Ella gruñó entrecerrando los ojos, la sonrisa rota danzando en la comisura de su boca. Lo besó rápidamente, ferozmente, y luego saltó al vacío de la grieta. Lian, sin pensarlo, la siguió. El calor subterráneo los recibió como un latido, un vientre palpitante construido con raíces vivas y piedras cubiertas de musgo brillante. Zaida caminaba adelante, iluminada solo por la fosforescencia que brotaba de su piel y su manto. Cada paso suyo era una orden muda para que nada, ni sombra, ni fiera, ni fantasma, se atreviera a interponerse entre ellos. Cuando se detuvo, giró sobre sí misma, abrió su manto y dejó que Lian la viera por completo, sin plumas, sin garras, sin máscaras. Su respiración era todo lo que llenaba aquella caverna viviente. Ahora eres mío de verdad. Aquí nadie nos encontrará. Aquí no temo nada. Lian, sin dudarlo, cerró la distancia, y le mostró que él tampoco temía ya nada, excepto despertar sin ella respirando sobre su pecho. Si te ha gustado esta historia, me ayudaría mucho que la aprecies. Las paredes vivientes los resguardaron mientras la selva rugía afuera. Lian despertó entre los muslos tibios de Zaida, sintiendo la calma en su marca. Al amanecer, Lian le confesó que se quedaría a su lado. Juntos salieron, sabiendo que la lucha y el amor serían eternos.